Ok, muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Henao y el día de hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio de estática. Entonces, permítame, coloco el puntero láser y comenzamos con la lectura del ejercicio. Ok, ambas poleas mostradas en la figura están fijas en el eje CD y conforme este gira con velocidad angular constante, la potencia de la polea A es transmitida a la polea B. Si las chumaceras están alineadas correctamente y ejercen solo reacciones de fuerza sobre el eje, los momentos generados en las chumaceras como reacción son muy pequeños y se pueden despreciar, determinen la tensión horizontal T en la banda sobre la polea B, esta tensión que vemos aquí. Las componentes de la fuerza de reacción C, de la reacción en la chumacera lisa C, esta chumacera, y la magnitud de la reacción en la chumacera D, de empuje axial. Estaríamos hablando de la reacción sobre el eje. Y una nota que nos dice el problema es que este ángulo es de 45 grados. Entonces, de esta lectura, ¿qué podemos sacar? Además de la figura que va a ser de vital importancia, podemos determinar cuáles son los tipos de soportes que tiene la figura, ya que estos nos van a demostrar cuáles son las reacciones que estos tienen. En este caso estamos hablando de que se tratan de dos chumaceras, esta, la chumacera C y esta chumacera. Adicional a esto, podemos ver que se tratan de poleas. Esto va a ser súper importante para determinar los signos de los momentos, puesto que esto produce un giro, una torsión en un sentido y en otro sentido, pues podría implicar un signo diferente. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos como continuar con el ejercicio. Súper importante además adicionar pues como el ángulo que nos dicen y los ejes coordenados, las direcciones que nos los ponen, más las dimensiones que nos da el problema. Entonces, como les mencionaba, lo más importante que podemos sacar de la lectura es el tipo de soportes que nos está hablando el problema. En este caso tenemos una chumacera simple y una chumacera de empuje simple. Entonces, dado que el problema nos está comentando que no se tienen que tener en cuenta los momentos de los soportes, puestos que son mínimos, entonces podemos cancelar estos momentos de ambas chumaceras. Esto es tomado del libro pues de teoría. Entonces podemos observar que la chumacera simple tiene dos fuerzas en FZ y en FX, pues simplemente perpendiculares, ninguna sobre el eje. Estos valores van a cambiar, pues ya que los ejes coordenados son diferentes. En el caso de la chumacera de empuje simple, podemos observar que tiene las mismas fuerzas, sin embargo, una paralela superpuesta al eje. Esto es súper importante tener en cuenta tanto para el diagrama de cuerpo libre como para los cálculos posteriores de momento y sumatoria de fuerzas. Entonces, mucha atención. En el diagrama de cuerpo libre, que es quizás el punto más importante al análisis del problema, tenemos que determinar los ejes coordenados, el X, el Y y el Z, puesto que esto nos van a determinar los signos de los momentos y además de eso de las fuerzas. Entonces, continuando con eso, podemos seguir analizando como lo que nos da el problema y sintetizarlo aquí en nuestro diagrama de cuerpo libre. Teniendo en cuenta que son dos chumaceras, comenzaremos con la chumacera en C, y teniendo en cuenta lo que habíamos visto en el libro, esta tiene dos fuerzas, ninguna sobre el eje. Estas salen de la chumacera, pero no sobre el eje. Tendríamos dos componentes, una CZ y una CY. Siguiendo con el ejercicio, tendríamos una fuerza de 65 newtons que actúa en este sentido de la polea, que va a producir un giro en contra de las manecillas del reloj, y otra de 80 newtons que va a producir un giro a favor de las manecillas del reloj. Esto es importante para determinar los signos del momento. Siguiendo con la polea B, tendríamos una tensión desconocida que produce el siguiente giro y tendríamos esta fuerza de 50 newtons, vamos a explicar el ángulo, y por último tendríamos la chumacera D, que contaría con las mismas fuerzas que esta, de Z, pues paralelas y de Y, pero adicional a esto va a tener una de X, que actúa sobre el eje, teniendo en cuenta que esto es lo que vamos a calcular. Y como les comentaba, vamos a tener un ángulo de 45 grados. Entonces, importante también tener en cuenta las distancias y los radios de las poleas. Es importante que pasemos todo a metros como para poder trabajar en el sistema internacional y poder multiplicar newtons con metros. Entonces, teniendo en cuenta ya todos los datos de nuestro ejercicio, distancias, ejes coordenados, fuerzas, ángulos y direcciones, podemos comenzar a hacer los análisis necesarios. Entonces, lo propuesto es realizar una sumatoria de momentos en todos los ejes, como para que podamos determinar las fuerzas que actúan en estos junto con las distancias, y teniendo en cuenta que estamos tratando de un problema que se encuentra en equilibrio, podemos determinar que la sumatoria de momentos en X es igual a cero. Entonces, ¿qué podemos decir? Aquí a la derecha voy a ir colocando las fórmulas que vamos a ir utilizando a medida del problema, como para que no se pierdan y puedan ir repasando, pues como qué se está repasando, cómo se está utilizando. Entonces, recordando la fórmula de momento que tenemos, momento es igual a una fuerza por una distancia perpendicular. Entonces, vamos a comenzar con la sumatoria de momentos en X, ¿cierto? Entonces, aquí mi recomendación es que se cancelen las fuerzas que no van a participar
para pues como darle un poquito de orden. En este caso, ¿qué fuerzas van a participar? Primero, las fuerzas paralelas al eje X, en este caso, la fuerza de X, ya que estamos hablando de que es una fuerza por una distancia perpendicular. Listo. Continuando con esto, podemos como plantear la siguiente ecuación. Estamos hablando de que estamos multiplicando la fuerza de 65 newtons de la polea A. La vamos a multiplicar por esta distancia perpendicular que estamos hablando que es el radio de la polea A, que sería 0.08 metros. Estamos hablando de momentos. Entonces, aquí, mucha atención, tenemos que hacer la regla de la mano derecha para determinar el signo del vector. Pero, dado que es una polea, esto se puede hacer de una forma más sencilla, ya que podemos determinar que un giro en contra de las manecillas del reloj va a ser un momento positivo. En cambio, que un giro a favor de las manecillas del reloj va a ser un momento negativo. Por eso es que estas fuerzas, a pesar de que tengan la misma dirección, tienen momentos negativos. Ambas comparten la misma distancia perpendicular, que sería el radio, pero tendrían un momento negativo. Por eso la de 80 newtons tiene este signo menos. Ok, otra recomendación que doy es que realizando estas ecuaciones, para no confundirse, pongan newtons cuando sean fuerzas y metros cuando sean distancias. Así pues le da un poquito de orden al asunto. Entonces ya tenemos estas dos fuerzas que vendrían siendo las de la polea A, y siguiendo con la polea B tendríamos esta fuerza de 50 newtons. Esta, a pesar de tener este ángulo de 45 grados, no hay necesidad de descomponerla, puesto que es tangente a la polea. Entonces el radio se puede tomar pues de cualquier forma, va a seguir siendo la misma distancia y podemos mantener como la perpendicularidad del asunto. Y por último tendríamos la distancia, la fuerza, la tensión T, que multiplicada por su distancia perpendicular, que sería otra vez el radio. Esta incógnita no la conocemos. Recuerden, los signos los da el giro que da la polea. Entonces, la fuerza de 50 newtons ejerce un giro a favor de las manecillas del reloj en este sentido, mientras que la fuerza T haría lo contrario. Por eso son los signos. Entonces, si despejamos esto, obtendríamos que la tensión es de 58 newtons, puesto que está en equilibrio, o sea que es igual a cero. Continuando con esto, podríamos seguir con la sumatoria de momentos en Y, recordando, momentos igual a fuerza por distancia. Siguiendo el mismo procedimiento, recordemos, cancelemos primero las fuerzas que son paralelas al eje. En este caso estamos hablando de DY y de SY. Lo mismo, ¿por qué? Porque son paralelas al eje, no hay una distancia perpendicular. Entonces, en este caso, lo que les voy diciendo, vamos a ir repasando aquí a la derecha lo que vamos a ir utilizando. Como esta fuerza de 50 tiene una componente que es perpendicular al eje Y, entonces tenemos que transponer como este triángulo que se forma junto con el ángulo de 45 grados para determinar los dos catetos que serían las componentes de esa fuerza de 50 newtons. Entonces, aquí les pude como el recorder, después un pequeño repaso de que estamos hablando de que este triángulo rectángulo, para determinar sus componentes, sería o el seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa, o el coseno es igual al adyacente sobre la hipotenusa, o la tangente es el opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, estamos buscando el cateto que sea perpendicular al eje Y. En este caso estaríamos hablando de este cateto. Para hallarlo tendríamos que multiplicar por el seno de 45. Y ya que hablamos de los signos, recordemos que sería menos 50 por la dirección que ejerce sobre la polea. Entonces, lo mismo, ponemos 0,2 para indicar distancia, newtons para indicar fuerza. Le sumaríamos 65 newtons por 0.45. Estos 65 newtons vienen de esta distancia, sumando 0.25 más 0.2. Y después, junto con la fuerza 65, miren que la distancia es perpendicular, más 80 newtons, otra vez, por 0.45. Ok, después CZ, la variable que estamos buscando, puesto que si podemos observar, sigue siendo perpendicular. Aquí cabe aclarar una cosa súper importante, y es que estamos trabajando con respecto a la chumacera D. Esta es la distancia, por eso es que se cancelan estas fuerzas y no se tiene en cuenta la fuerza DZ. Entonces, continuando con ese modus operandi, decimos que está en equilibrio, es igual a 0. Podemos despejar la fuerza CZ, que nos daría un resultado de 77,572 newtons. Por último, realizaríamos la sumatoria de momentos en Z, que sería lo mismo. En este caso, la fuerza de 50 newtons con este ángulo de 45 grados que forma con el eje Y, que es este triangulito que les estoy mostrando aquí, ahora tenemos que buscar es la componente que sea perpendicular, pero al eje Z. En este caso estaríamos hablando de este cateto, del cateto adyacente, por eso utilizamos el coseno de 45. Entonces, utilizaríamos 50 coseno de 45 para esta fuerza por 0.2, aquí como observamos esta distancia, más 58 newtons por 0.2 y más la componente CY por 0.75. Recordemos, este 58 newtons, ¿de dónde sale? De la tensión que habíamos despejado. Esta tensión por esta distancia perpendicular. Desde ahí despejaríamos CY con una calculadora. Y aquí súper importante, nos dio negativo. ¿Eso qué implica? Que nuestra
fuerza, que en este caso la tomamos en este sentido, está en el sentido contrario. No podemos tener una fuerza negativa, entonces que quedaría indicada. Tendríamos una fuerza de 24,895 newtons, pero hacia la izquierda, no hacia la derecha. Súper importante eso a tener en cuenta. Dado que nos faltan como variables para determinar, tendríamos que realizar una sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z, ya que se encuentra en equilibrio el cuerpo. Entonces, entonces aquí en la sumatoria de fuerzas en X buscaríamos las fuerzas que son paralelas, en este caso sí paralelas, al eje X. Dado que solo se encuentra la componente de la chumacera de empuje axial, podríamos determinar su magnitud. En este caso sería 0. Eso quiere decir que esta chumacera no ejerce ningún empuje axial sobre el cuerpo. Exacto, sería una fuerza de 0 newtons. En la sumatoria de fuerzas en Y buscaríamos las fuerzas perpendiculares al eje Y, que en este caso serían DY, CY, y la componente de esta fuerza de 50 newtons más los 58 newtons de acá. Entonces, recordemos, sería 50 coseno de 45 porque es este coseno adyacente, es este cateto adyacente, diríamos que es igual a 0. Y dado que estamos buscando de y, simplemente sería reemplazar, realizar los cálculos necesarios y lo mismo que nos sucedió con CY. Dice que nos da negativa la fuerza. Eso quiere decir que simplemente está mal dibujada acá. Uno puede determinar las direcciones como quiera al principio del diagrama de cuerpo libre. Una vez haga los cálculos y se dé cuenta que de signos negativos simplemente se indica de que es una fuerza contraria, hacia la otra dirección. Por último, la sumatoria de fuerzas en Z, tomaríamos lo mismo, las fuerzas que son paralelas al eje Z. En este caso estamos hablando de DZ, CZ y la componente vertical, por así decirlo, de la fuerza de 50 newtons. Entonces tomaríamos el seno de 45 por 50 newtons, dado que es este cateto, ¿sí? Le restaríamos 65, van hacia abajo estas dos fuerzas en Z, miren, el eje Z son paralelas, van hacia el sector negativo, entonces sería menos 65, menos 80, más los 77,572 de CZ que hemos descubierto con anterioridad, más de Z, que es lo último que nos falta. Reemplazamos y nos daría un valor de 32,073 newtons. Continuando con nuestras fórmulas, para determinar la magnitud de un vector, tenemos que recordar que es la raíz cuadrada de las sumas al cuadrado de sus componentes. Dado que al principio nos preguntaba el ejercicio cuál era la magnitud de una de las fuerzas en la chumacera D, si no me equivoco, entonces realizaríamos la respectiva suma. Y dado que su componente en X es 0, no la tenemos en cuenta. Simplemente realizamos la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de sus componentes, que serían 68,460 y 32,073 al cuadrado. Ese resultado nos daría 75,601 newtons. Ok, teniendo ya en cuenta todo lo que hicimos, podríamos responder las preguntas del ejercicio. En este caso, la tensión sería igual a 58 newtons, sería la tensión horizontal en la polea B, seguido por las componentes CZ y CY de la chumacera C que no tenía empuje axial, serían las componentes de la fuerza de reacción en la chumacera lisa C, y por último, la magnitud de la reacción en la chumacera D, recordando que su componente axial es igual a 0, la magnitud de la reacción de la chumacera D de empuje axial es igual a 0. Espero que les haya servido mucho el ejercicio, que haya sido claro y que les sirva. Muchísimas gracias por la atención.